Ya estoy Ahí está conectado. ya el doctor Cuenya, ¿cómo está? Muy Muy bien, buenos días, Ricardo. ¿Qué doctor. cuentas? Muy bien, doctor, pues acá no nos podíamos perder su columna por nada del mundo. Muchas gracias. Lo que pasa es que hoy es el día en que se va a hacer un trabajo de jardinería, reforestación, y a mí soy uno de los que va a participar en el proceso de poner arbolitos. Supongo que en ciudad universitaria, no sé muy bien, y yo creo que es una tarea y una actividad muy importante Así que es. debemos nosotros. Entonces, hasta estoy vestido ya como jardinero casi. Para la ocasión, para la ocasión. Pues cuéntenos, Bueno, doc, ¿qué nos va a platicar el día de hoy? sí, yo les quería un poco platicar sobre la migración alemana y el proceso de la conformación de la colonia alemana en Puebla, sobre todo porque es un grupo que hasta el día de hoy tiene una fuerte presencia. No nos olvidemos que el colegio alemán, el colegio Humboldt, se origina en 1911, es decir, tiene más de 100 años, y eso es el resultado de una importante presencia dentro del grupo o de la población alemana, de la migración alemana, en la ciudad de Puebla. Es decir, nuestra ciudad, al igual que las grandes ciudades del país, dieron cobijo a un importante número de inmigrantes que hicieron desde el siglo XIX de México su hábitat cotidiano. La mayor parte de estos grupos pueden ser españoles, italianos, franceses, alemanes, libios, sirios o inclusive estadounidenses. Por regla general se instalaron en la Ciudad de México, así como en las principales capitales estatales. Y es en torno a estos grupos que se ha prestado atención básicamente a la conformación de la colonia española, de la colonia francesa, pero en menor medida de la colonia alemana. Y yo creo que el grupo o la colonia alemana ha tenido en Puebla en particular una fuerte presencia y en especial a partir del establecimiento de la planta Volkswagen y en los últimos años de la planta Audi. Por lo tanto, el movimiento de población alemana dentro de la ciudad de Puebla siempre ha sido importante. En ese sentido, los extranjeros originarios de distintas regiones germánicas, ya sea germanohablantes, Alemania o Austria, siguió el modelo de la migración española, de la migración francesa. Y en la mayor parte de los casos estuvo conformada por población adulta, jóvenes, del sexo masculino, casi todos eran menores de 30 años de edad, y que se encontraban en la plenitud de su vida profesional. Inclusive la presencia de los alemanes a lo largo del siglo XIX, claro, es menor que otros grupos, pero no por eso deja de ser interesante, es que presentan un nivel de escolaridad muy elevado. La mayor parte de ellos presentaban estudios de carácter universitario, mientras que la migración española o la migración francesa no necesariamente. Y claro, el nivel de escolaridad de los migrantes alemanes era superior al que se tenía en México. Inclusive algunos ya hablaban algo de español y muy rápidamente se dieron a entender dentro de la sociedad poblana. Y el carácter específico de la ciudad de Puebla como centro comercial y redistribuidor hacia el sureste de México de diversos productos que ingresaban por el puerto de Veracruz, así también el carácter mismo de la ciudad como un espacio comercial, facilitó que la mayor parte de los migrantes alemanes que se instalaron en Puebla se dedicaran a la actividad comercial, más no a la actividad agrícola ganadera. Lo cual no quiere decir que algunos de ellos sí lo hicieron. Algunos se desempeñaron, por ejemplo, en cargos diplomáticos, como por ejemplo Juan Enrique Hueche, quien desde 1852 se desempeñó como vicecónsul de Prusia, todavía no había surgido Alemania, y también vicecónsul de los estados de la Confederación Alemana. Tenemos a Berkenbusch, vicecónsul de Prusia a mediados de la década de 1860, a Beneke, cónsul del Imperio Alemán en 1873,
y Carlos von der Becke, cónsul de Alemania en 1884. Es decir, en Puebla el hecho de que hubiera consulados reflejaba la importante presencia de población de origen alemán, de origen germano. Ahora bien, entre los alemanes residentes en Puebla se observa, podríamos decir que con frecuencia, un importante número se desempeñaba en 2 o en 3 ramas de la actividad económica, ya sea el comercio, que era el más importante, y también la ferretería. En el comercio, por ejemplo, tenemos a Pablo Petersen, digamos, un apellido que hasta el día de hoy tiene una fuerte presencia dentro de la ciudad de Puebla. Llegó a ser socio del gran almacén La Sorpresa, al mismo tiempo que él tenía un establo lechero en el rancho La Rosa y desempeñaba estas 2 actividades. Tenemos a José Dorenberg, quien era un destacado comerciante de ferretería, por eso decía el comercio y las actividades de ferretería. José Dorenberg tenía una gran tienda de ferretera que vendía maquinarias, que vendía mercería, era un inversionista que tenía también tierras y inversiones en el ramo minero, y él también fue cónsul honorario de Bélgica porque su esposa era belga. En 1888 nos encontramos a Carlos Warner, que funge como representante de la sociedad Rapp, Sommer and 1989 encontramos a Carlos Warner como socio y representante de Dorenberg y compañía. En 1896 aparece como director y administración de la fábrica de cerveza denominada Cervecería Germania. Otro aspecto que debemos nosotros señalar era que la migración tenía, en la mayor parte de los casos, era lo que se podía denominar una migración de cadena. Y esto era un tema bastante recurrente. Es decir, ¿en qué consiste la migración en cadena? Es que esta se genera cuando el primer grupo de migrantes se instala y posteriormente empieza a convocar a todos sus familiares y amigos para que laboren y se desarrollen en la empresa que ellos habían funcionado. Por ejemplo, en las grandes tiendas mercantiles. Y fue común en ese sentido que los miembros de una familia, que eran normalmente hermanos, fueran emigrando a México y que en la mayoría de los casos se instalaran en la misma ciudad, como era el caso de la ciudad de Puebla. En esto tenemos, por ejemplo, a Jorge y a Luis Berkenbusch, a Carlos y Enrique Hirschman, a Mauricio y Rodolfo Jacobi, José y Maximiliano Dorenberg, Pablo y Federico Petersen, Juan, Ernesto y Pablo Louvier, así como el caso de Gustavo, Axel y Carmen Petersen, entre otros. El comercio, como yo les señalaba, fue la actividad más sobresaliente realizada por los inmigrantes alemanes. Y estos establecimientos eran comercios, y digamos, muy bien aceptados por los habitantes de la ciudad, en la medida en que ellos vendían productos de muy buena calidad, importados de Europa, importados de Alemania, y la gran mayoría, como yo les decía, se dedicaba a la actividad ferretera y a la mercería. La agricultura y la minería no fueron áreas que atrajeron especialmente a los alemanes, como sí a los italianos o como sí a los españoles, lo cual no quiere decir de que algunos alemanes sí tenían tierras y ranchos. Por ejemplo, la familia Petersen eran los propietarios del rancho La Rosa, donde se va a instalar originalmente el Colegio Humboldt, y hoy es la Facultad de Lenguas. Y al mismo tiempo el rancho La Rosa tenía un importante establo lechero, y también la familia Petersen poseía una hacienda en Amalucan. En 1873, Daniel Blumenkron innovó los procedimientos para la fabricación de cerillos y desarrolló una empresa denominada La Aurora, dedicada a la fabricación de cerillos. Y no nos podemos nosotros olvidar que entre los comercios más importantes se encontraba la sucursal de Sommer, Hermann y compañía, que fundaron la ciudad de Londres. La colonia alemana se fue asentando y aumentando su presencia en la ciudad
como yo les señalaba, que llevó a que en 1911 se estableciera el Colegio Humboldt en el norte de la ciudad, y en donde muchos alemanes que habían inmigrado a la ciudad de Puebla desde finales del siglo XIX, acá contrajeron nupcias, tenían niños pequeños y todos van a ir justamente al colegio alemán desde esa época. Y este proceso, digamos, el colegio se va a incrementar notoriamente cuando a partir de 1964 se establezca la planta Volkswagen y la presencia alemana aumente notoriamente dentro de la ciudad. Por lo tanto, nosotros, con eso quisiera terminar, no podemos olvidar y dejar de lado el impacto y la presencia cultural y económica del grupo alemán dentro de la ciudad de Puebla. Eso es lo que yo les quería platicar el día de hoy. Sí, sin duda alguna de esas migraciones que culturalmente impactan de una forma increíble, Doc, ¿no? Finalmente creo que la migración libanesa, la alemana, la española, pues son parte ya importante de lo que podemos considerar hoy en día como la poblanidad, ¿no? Claro, claro, forman parte de la esencia misma de la ciudad. Antes que la ciudad empezara a recibir masivamente grandes contingentes migratorios posteriormente del sismo del 85. Pero, digamos, nosotros sabemos cómo llegaron los libaneses, el arduo trabajo que hicieron, se fueron después estableciendo y comprando las empresas textiles y impulsaron nuevamente el sector textil dentro de la ciudad. Maravilloso. Doc, muchísimas gracias por su columna, No, que le vaya muy ti. bien en la campaña de reforestación y nos vemos por aquí la semana siguiente. Claro que sí, nos vemos, hasta luego. Gracias, pues ahí está la columna del doctor Cuenya.